Muy buenos días y bienvenidos a este episodio de Despertando a una nueva temporada. Hoy estaré explorando un tema importante para nuestra vida espiritual y personal y es la renovación de nuestra mente. Estaremos leyendo Romanos 12:2 y lo conectaremos con la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. Romanos 12:2 lee de la siguiente manera: no se adapten a este mundo, más bien sean transformados por la renovación de su mente, cambiando su manera de pensar, para que cambien su conducta y su manera de vivir. Así conocerán la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Mencioné que lo estaría conectando con la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y en base al principio número 1 del programa de Celebremos la Recuperación, que dice: reconozco que no soy Dios, admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Debido a esto, tenemos que tomar la decisión de renovar nuestras mentes para poder tener un real cambio en nuestras vidas, y que es renovar nuestras mentes. Renovar nuestras mentes significa un cambio de la razón. Yo estoy utilizando la versión Nuevo Testamento, versión contemporánea, traducción contemporánea de la Biblia. Y la palabra para transformar es metamorfosis y se compone de dos raíces griegas: meta, que tiene varios significados y es la idea de un cambio u oposición, y morfo, que significa formar la naturaleza, idea en la relación al pensamiento aristotélico. El sustantivo traduce naturaleza de acuerdo con la etimología a la palabra metamorfosis, y tiene la connotación de un cambio de naturaleza del ser igual, integral, que incluye lo racional y lo corporal. El uso del verbo de este versículo quiere decir que el verbo de este versículo quiere decir que el verdadero cristiano tiene que alejarse de una conducta inmoral y vivir una conducta cristiana que concibe desde la razón, la mente, el pensamiento, la inteligencia, el entendimiento y el discernimiento. Es decir, una forma de pensar crítica para entender la vida, razonar y formular nuevos conceptos. Nunca se podía cambiar la conducta en forma directa si no hay un cambio de la manera de pensar. Aristóteles decía que las estructuras mentales influyen en la conducta práctica y en la formación de virtudes, o sea que tiene que haber un cambio en las estructuras mentales, la forma de concebir la vida, para después estimular a la práctica de una buena conducta. El auténtico cambio y arrepentimiento es transformar el pensamiento, la razón, los estímulos e intenciones que afectan la conducta. Es por esto que introduzco este principio del programa de El Camino a la Recuperación, o Celebremos la Recuperación, porque dice que tenemos que tener la dependencia de Dios, en Dios, de conocer que mi persona no puede hacerlo sola, sino que tengo de depender de Dios. Y de esto se trata la verdadera conversión cristiana, la transformación de la mente. La transformación de una vieja naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza que se identifica con la naturaleza de Cristo. Ahora quiero hacer un llamado o hacerte un llamado a una transformación espiritual. La verdadera conversión cristiana no es solo un momento emocional, sino una transformación integral del entendimiento para alinear nuestra mente al carácter de Cristo.
Pasos hacia esa transformación. Bueno, número uno, hay que dejar patrones destructivos de pensamientos. Pensamientos negativos como no soy suficiente, no puedo cambiar, mi vida no tiene propósito. Mucho tiempo yo también tenía estos pensamientos y estos pensamientos nos paralizan, nos detienen para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Número dos, tenemos que adoptar esa verdad de Dios, es la verdad bíblica. Es lo que la Biblia dice que somos en Él. Tenemos que transformar ese pensamiento de que no tengo propósito para un pensamiento como que Dios tiene planes de bien para mí, planes de bienestar y no de mal, en Jeremías 29:11. Implementa disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, oración y reflexión en las promesas de Dios. Siempre hay que recordar cuáles son las promesas de Dios para nosotros en la Biblia y lo que Dios dice que somos en Él, que son muchas las palabras, la identidad que nosotros tenemos en Cristo reveladas en las Escrituras. Por eso es que tenemos que tener una lectura constante de la Biblia. Número tres, dependencia de Dios. Reconocer que solos no podemos lograr un cambio real. Ahora te pido que reflexiones el día de hoy. Pregúntate, ¿qué pensamientos necesitas entregar a Dios? ¿Qué áreas de tu vida requieren transformación? Recuerda que la renovación diaria a través de la palabra de Dios te permitirá discernir su voluntad y vivir una vida de acuerdo a ella con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero concluir y orar contigo. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, de escudriñar las Escrituras. Te pido, Señor, que esta palabra no torne atrás vacía, Señor, y haga para la cual ha sido enviada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad y propósito en esta vida, Padre, y a transformar nuestras mentes y nuestros pensamientos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias.